cantidad de sangre que expulse poca, y hacia atrás se queda bastante. Entonces forma un hacia atrás y hacia adelante, disminución de la perfusión de los órganos. Aquí tenemos una imagen que es extraída del Netter, del libro de anatomía, donde la persona tiene que estar sentada para poder respirar por la congestión pulmonar que tiene. Y esa dificultad. Este es el que había cargado apnea de reposo. Aquí en esta imagen tenemos el lado derecho por ejemplo, articular, el CITI y edemas de miembros inferiores. En cambio, a la izquierda se manifiesta más por trastornos de pulmón, congestión pulmonar. Disfunción diastólica, al contrario de la disfunción sistólica, la disfunción diastólica no tiene problemas de contracción, tiene problemas de relajación. Antes se pensaba que no era importante la relajación, es decir, la capacidad del corazón de distenderse mientras la sangre para contener mayor cantidad de sangre, y la expulsión posterior iba a ser más enérgica. En este caso, en la disfunción diastólica, el músculo cardíaco no se distiende casi. Por consiguiente, la próxima contracción va a tener fuerza, pero el movimiento no va a ser tan importante. Va a tener fuerza porque generalmente cuando hay disfunción diastólica, la mayor parte de los casos es cuando hay hipertrofia del ventrículo. Otra, cuando hay infarto, por ejemplo, y ahí no se va a notar tanto esta situación de capacidad de contracción, porque hay una zona de la pared que no se va a mover bien porque ha quedado necrosada cuando hay un infarto, dependiendo de la cantidad de tejido que haya sido lesionado. Entonces, la disfunción diastólica es una alteración de la relajación. La disfunción sistólica es una alteración de la contracción y además de la resistencia periférica aumentada. Aquí es de la relajación. Ejemplo, durante un episodio de isquemia miocardica aguda, o sea, cuando hay un trastorno de isquemia aguda importante, quiere decir extenso en el ventrículo, también no hay capacidad de distensibilidad de la pared. Y también un aumento de la rigidez. Ejemplo, en la expresión, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en miocardiopatía o miocardiopatía restrictiva, es otro tipo de miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrofia, miocardiopatía restrictiva, acción de tejido conjuntivo dentro de los ventrículos, lo que disminuye la luz o el espacio ocular. Mecanismos de compensación. Hablamos que los mecanismos de compensación no son la solución al problema. Los mecanismos de compensación en el primer momento pueden paliar un poco la situación. Entonces, pero posteriormente, más bien va a producir más problemas o el mismo que ya venía teniendo. O sea, no son la solución. No son la solución para el problema que se está produciendo en el corazón, para el trastorno.
patológico que tiene el corazón. Muy bien, entonces vamos a ver los diferentes mecanismos de compensación. Uno de los mecanismos de compensación es la hipertrofia del ventrículo izquierdo cuando hay sobrecarga de presión. Otros mecanismos de compensación son lo que se refiere al aumento de las catecolaminas por activación del sistema simpático, y el otro es por la retención de agua y sodio por el sistema renina-angiotensina. Esos son los principales. Entonces, mecanismo de compensación, mecanismo de Frank Starling por insuficiencia cardíaca. El volumen sistólico disminuido, volumen sistólico disminuido, lleva a vaciamiento incompleto del ventrículo. Esto ya lo hablamos en el anterior, pero estoy recordando. Yo recuerdo porque dijimos que el volumen sistólico en la insuficiencia sistólica no disminuye. ¿Por qué? Porque el volumen diastólico final está aumentado por falta de capacidad de expulsión. Aquí dice volumen sistólico disminuido, pero es la fracción de dirección a que lleva vaciamiento incompleto del ventrículo. El volumen, bueno, la verdad que en primera instancia, en la contracción isovolumétrica, sí, el volumen es grande, pero después ya es menor. Entonces ahí hay que hacer la diferencia. El volumen diastólico ventricular es mayor. ¿Por qué? Porque se queda la sangre en el ventrículo, la que no sale, la que no se expulsa. ¿Por qué no se expulsa? Por falta de capacidad del miocardio. Entonces hay un aumento del volumen diastólico final. Mecanismo. La elongación de las fibras, aumento de la precarga. El mecanismo de Frank Starling, estamos refiriendo. Quiere decir que es como un elástico. Entonces, se distiende para tener mayor capacidad de contracción. Ese mecanismo no está presente en la insuficiencia diastólica y a veces en la sistólica, cuando el corazón ya está totalmente dilatado. Si está totalmente dilatado, ya no puede tener la capacidad de distenderse más cuando recibe sangre. Aumenta el volumen sistólico de la contracción siguiente, lo que ayuda a vaciar el ventrículo izquierdo dilatado y preserva el débito cardíaco. Eso normalmente sucede con el mecanismo de Frank Starling. Yo estaba hablando cuando no hay mecanismo de Frank Starling, cuando desaparece. Pero esto es lo que normalmente sucede con ese mecanismo, que le da mayor capacidad de contracción y de expulsión al corazón. Aumenta el volumen sistólico de la contracción siguiente, lo que ayuda a vaciar el ventrículo izquierdo dilatado y preserva el débito cardíaco. Mientras haya mecanismo de Frank Starling, por ejemplo, cuando en un corazón dilatado hay mecanismo de Frank Starling, generalmente la sobrecarga de volumen, porque ahí hay una hipertrofia excéntrica, hay capacidad de contracción y movimiento bastante amplio de las paredes, diastólica, sistólica, diastólica, sistólica. En cambio, cuando hay una insuficiencia cardíaca sistólica, el corazón está dilatado y solamente hace así, diastólica, sistólica, diastólica, sistólica. Hipertrofia ventricular es otro de los mecanismos de compensación que ya dijimos. Por ejemplo, sucede de que esto ocasiona, para que se produzca la hipertrofia, es un estrés de la pared y por la activación neurohormonal de las catecolaminas. Por eso aumenta el grosor de los músculos del corazón. Aumenta el tamaño miocitario y hay depósito de matriz extracelular. Significa que los miocitos aumentan de tamaño, pero que para que los miocitos mantengan su función y permanezcan en el mismo lugar hasta cierto punto, necesitan tener una sustancia que los una, y esa es la matriz extracelular, que generalmente está conformada por tejido conjuntivo.
Resultado compensatorio: ayuda a mantener la fuerza contráctil ventricular y reducir el estrés de la pared. Entonces, la hipertrofia ventricular aumenta la fuerza contráctil ventricular y reducir el estrés de la pared quiere decir de que con poca capacidad pues va a tener mayor estrés para impulsar la sangre. Cuando hay mayor capacidad de contracción tiene menos estrés. Este es un esquema donde vemos un corte de un corazón en el eje menor, o sea, quiere decir horizontal, donde por debajo de la válvula mitral, donde tenemos arriba, en este esquema, un corazón normal, un corte de un corazón normal. En esta parte tenemos el ventrículo izquierdo, con una imagen de una cavidad circular, y el lado derecho, el ventrículo derecho, con una imagen en media luna. Esto es normal. Relacionado, ¿qué tienen que ver acá? Tienen que ver el grosor de las paredes y tienen que ver las cavidades. Aquí, posteriormente, dependiendo de si hay una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen, vamos a tener estos cambios. Si hay una sobrecarga de presión, fíjense ustedes esta pared y fíjense esta pared aumentada de espesor. Y fíjense esta cavidad más pequeña que esta. Entonces, ¿por qué? Porque la hipertrofia es concéntrica, es hacia adentro de la cavidad. Y también ha disminuido la media luna. Cuando hay una sobrecarga de volumen, vamos a tener una hipertrofia excéntrica. Aumenta la cavidad y la pared se distiende, pero tiene fuerza. Se distiende, pero tiene fuerza. No es como en la última etapa de la evolución, o de esta, digo yo, de la hipertrofia concéntrica o de la hipertrofia excéntrica, cuando ya no tiene capacidad de contracción. Todas, esta y esta, van a llegar, si el paciente no fallece antes, a una insuficiencia cardíaca con corazón aumentado, no hipertrofia excéntrica, ¿no? Ya, sino corazón dilatado. Bueno, la activación neurohormonal es la que hace de que haya una estimulación importante a nivel de los efectores. Quiere decir, en este caso, musculatura, glándula. Es una activación simpática. Hay cambios de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Eso es lo que hacen la adrenalina y la adrenalina. Aumenta el número de palpitaciones y aumenta la capacidad de contracción. Esto también se usa en pacientes que tienen dificultad para mantener un débito cardíaco adecuado en las unidades de terapia intensiva. Entonces, hay un aumento de la secreción de noradrenalina, que son catecolaminas circulantes que tienen efectos adicionales negativos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. No todo es positivo en el aumento de la cantidad de noradrenalina y adrenalina. Tiene efectos negativos. Por ejemplo, hay aumento de la resistencia vascular sistémica o periférica. Si queremos darle mayor capacidad de contracción al corazón, esta sustancia también, o este mediador químico, produce vasoconstricción. Entonces, nosotros mejoramos la contracción, pero tenemos más resistencia periférica. Desde ese punto de vista, no sirve. Sin embargo, a pequeñas dosis, cuando se hace infusión de este medicamento, produce, se dice, hasta 10 microgramos por minuto, produce vasodilatación. Eso es lo que se dice. En otras circunstancias hay que usar otro medicamento para abrir la resistencia periférica y con las catecolaminas aumentar la fuerza de contracción. Eso sí, que es lo que se debería hacer siempre. Taquicardia y aumento de la irritabilidad miocárdica y de las arritmias. También este es uno de los efectos negativos de las catecolaminas, especialmente de la noradrenalina.
taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la irritabilidad. El músculo se vuelve más, más propenso a tener arritmias. La venoconstricción periférica con aumento relativo del volumen sanguíneo intratorácico. Entonces, periféricamente también las venas se contraen. Es muy poco, porque usted sabe que las venas no tienen esa musculatura como tienen las arterias. Hay cardiotoxicidad, porque está permanentemente en contacto con catecolamina. Entonces, ese corazón va a tener una sobrecarga de la sobreestimulación que hacen estas sustancias. Y esto provoca también una fibrosis miocárdica, aumento de ese tejido conjuntivo que une a los miocitos, la estructura intermiocitaria. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es el otro sistema de compensación del corazón en las circunstancias en que ya hablamos. Hay una estimulación de los receptores beta 1 en el aparato yuxtaglomerular de los riñones para que se produzca la cascada de producción de renina, luego angiotensina y luego aldosterona, que produce una retención de líquido. ¿Por qué? Porque básicamente el volumen que expulsa el corazón es mínimo en la insuficiencia sistólica. Por consiguiente, ese riñón cree, de acuerdo a los cree de que hay muy poco líquido en la circulación. Entonces, él retiene líquidos, no elimina. Pero no es eso, la persona tiene exceso de volumen, solamente que en los vasos hay menos. La mayor parte está en los otros, en las otras partes del medio interno. Está en el intracelular y en el intercelular. Entonces está formando edema. Muy bien. Entonces, hay una activación también de los receptores en el lecho vascular renal. Eso disminuye el flujo sanguíneo renal. La actividad simpática está aumentada. Los principales mecanismos responsables de la liberación de renina en la insuficiencia cardíaca aguda son estos, y en la crónica también, no solamente en la aguda. Ya saben que es por disminución del flujo de la arteria deferente del riñón, ¿no?, que se produce el aumento de la secreción de renina. Esto hace que se produzca angiotensinógena, que se transforma en angiotensina 1 y así sucesivamente, que es bastante vasoconstrictor. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, aumenta la resistencia vascular sistémica. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, que es la que es vasoconstrictora. Aumenta la liberación de sodio, de noradrenalina por los nervios noradrenales. Aumenta la liberación, porque la noradrenalina no se produce solamente en las cápsulas suprarrenales, también se produce en los nervios adrenérgicos, porque es un mediador químico de los nervios del sistema simpático. Aumenta el volumen intravascular por estimulación de la SEP en el hipotálamo y de la producción de aldosterona en la corteza suprarrenal. Entonces hay retención de líquido sin necesidad, sin motivo real. Pero si por la circulación aparentemente hay menor circulación, porque hay menor cantidad de líquido en el organismo. Se produce entonces un hiperaldosteronismo secundario, aumento de la aldosterona, lo que hace que retenga líquidos y sales. Estimula directamente la fibrogénesis cardíaca, ¿no?, la aldosterona. Por eso se usa ahora la espionolactona, que es un antagonista de la aldosterona, no solamente como diurético corredor de potasio o potenciador de los diuréticos de asa, sino para disminuir la posibilidad de fibrosis. Además produce hipertrofia miocitaria de la catecolamina y la angiotensina en este caso.
La aldosterona, además de producir retención de sodio, promueve la fibrogénesis y remodelamiento miocárdico. La aldosterona, retención de sodio, fibrogénesis y remodelamiento miocárdico, modificaciones estructurales del corazón. La hormona antidiurética también actúa reteniendo líquido y esto aumenta el volumen intravascular hasta cierto punto. Y después, por la presión hidrostática mayor, muchas veces por disminución de la presión oncótica, por disminución generalmente de las proteínas, se va a producir una salida de líquidos del intravascular hacia la periferia. Consecuencias de la activación neurohormonal en la insuficiencia cardíaca. Consecuencias, entonces, del aumento de la secreción de catecolamina en la insuficiencia cardíaca. El volumen circulante aumentado y el aumento del retorno venoso puede llevar a congestión pulmonar. Volumen circulante aumentado hasta cierto punto, porque tiene disminución de la capacidad. Pero esta estimulación de la catecolamina aumenta un poco la contracción, la capacidad de contracción y aumenta la velocidad de la sangre. Aumento del retorno venoso puede llevar a congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque la sangre que vuelve se va a quedar más en pulmón porque no puede pasar toda la sangre del ventrículo izquierdo porque este está con disminución de su capacidad de expulsión. El aumento de la resistencia vascular aumenta la poscarga. El aumento de la resistencia vascular, o sea, la arteria, pues se produce vasoconstricción. Eso quiere decir aumento de la poscarga, de la resistencia periférica, contra la cual se contrae el ventrículo insuficiente. Eso es lo que decía antes. ¿De qué nos sirve que aumentemos la fuerza de contracción con la noradrenalina y nos va a ocasionar también una vasoconstricción y aumentamos la resistencia periférica? Entonces, no conseguimos mucho. El aumento de la resistencia vascular aumenta la poscarga contra la cual se contrae el ventrículo insuficiente, lo que puede disminuir más aún el volumen sistólico y el débito cardíaco. Porque si le ponemos más resistencia en los vasos, ese corazón, con disminución de su capacidad, vuelve a expulsar menos. Por lo siguiente, la sangre que se queda en el corazón va a ser presión hacia atrás, porque la que vuelve por el lado derecho, por el pulmón, no puede pasar toda. Conduce a modificaciones estructurales en el corazón y en los vasos. Después de que se corte, volvemos a entrar una vez más. Mientras tanto, seguimos. Insuficiencia cardíaca, este es un esquema donde tenemos dos sistemas, los dos sistemas de compensación más grandes, la hiperactividad adrenérgica, aumento de la cantidad de catecolamina y la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tenemos entonces insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se produce? Por disminución del gasto del débito cardíaco. Esto se produce en la insuficiencia sistólica. Esta, como en la definición que vimos al principio, esto es para la insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué? Porque dentro de la clasificación, desde el punto de vista ecocardiográfico de la insuficiencia cardíaca, tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es esta, y con fracción de eyección preservada, que también le llamamos diastólica. Entonces, esto, explicando este mecanismo, es lo siguiente. Disminuye el débito cardíaco, el gasto cardíaco, y aumenta la hiperactividad adrenérgica, por un lado. Esto hace de que haya una probable cardiotoxicidad. Esta cardiotoxicidad también se acompaña de venoconstricción periférica. Esta hiperactividad provoca taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, estimulando el número de contracciones y aumenta la resistencia vascular periférica. Este aumento de la resistencia vascular periférica lleva a aumento de la presión arterial. Por otro lado, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona va a producir retención de sodio
y por lo siguiente retención de agua, aumenta el volumen intravenous, aumenta la volemia, y esto tiende también a ser un factor para que aumente la presión arterial. Esto intenta compensar el gasto cardíaco, no es que lo compense, esto es teórico, intenta compensar el gasto cardíaco, pero no consigue, porque si consiguiera entonces se soluciona el problema, ya no hay insuficiencia cardíaca. Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Ahorita me estoy acordando que creo que ya avanzamos en esta parte. Bueno, pero vamos. Los principales síntomas son disnea, capacidad funcional 1, capacidad funcional 2, capacidad funcional 3, capacidad funcional 4, relacionado con la disnea. Se divide o se clasifica en grados de incapacidad, de acuerdo a lo que el paciente lo que el paciente tenga como disminución de su movilidad, de su capacidad de movimiento, relacionado con la disnea. Luego tenemos la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, el edema pulmonar agudo, edema periférico, la nicturia, fatigabilidad, palpitaciones y anorexia y malestar epigráfico. Bueno, no lo puedo leer nomás, no tengo que explicarlo. La disnea, generalmente, cuando el proceso es crónico y es progresivo, va a ser primero grandes esfuerzos, después mediano, después pequeño, después en reposo. Esa es la progresión, y después puede haber disnea paroxística nocturna en la persona que se acuesta en la noche y que después de 1 o 2 horas va a sentir que se ahoga y se tiene que sentar. Luego tenemos la posibilidad de un edema pulmonar agudo cuando hay procesos, digamos, rápidos, se produce el edema pulmonar. El edema periférico es más de las situaciones donde esto se presenta a largo plazo, o sea, es crónico. Y cuando ya hay trastornos del lado derecho del corazón. La nicturia es la cantidad o las veces que se orina en la noche. ¿Por qué? Porque la sangre y el líquido que sale de día, cuando la persona está de pie o sentada en las piernas, entra al sistema vascular y aumenta el volumen y la oferta al riñón, que filtra más y excreta más. La fatigabilidad es la disminución de la capacidad de movimiento de la persona, no es tanto la disnea que vimos arriba. Esa fatigabilidad es porque la persona no tiene ánimo para mí. Las palpitaciones son frecuentes, o sea, las personas las sienten bastante fácilmente. La anorexia y malestar epigástrico son porque una persona con problemas de insuficiencia cardíaca se alimenta poco, se alimenta mal, y el hígado duele y tiene ganas de vomitar porque hace gastritis por la medicación que es importante. Entonces se produce esa anorexia cuando el hígado se hincha también. La clasificación, entonces, dijimos insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, insuficiencia cardíaca compensada o descompensada, insuficiencia cardíaca aguda o crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca circulatoria aguda o shock. Entonces, estas son algunas de las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. La que nos interesa es la clasificación fisiopatológica de insuficiencia sistólica y diastólica, o la clasificación relacionada con el ecocardiograma de insuficiencia con fracción de eyección preservada, insuficiencia con fracción de eyección reducida. Muy bien. Pero estas clasificaciones son importantes para entender mejor la insuficiencia cardíaca. No tienen tanta importancia en lo que se refiere a la fisiopatología y al tratamiento como las otras dos. Insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Generalmente la insuficiencia cardíaca va a presentarse primero en un solo lado y después se va a hacer global y en poco tiempo, no va a durar mucho tiempo. En esos casos vamos a tener síntomas y signos relacionados con el espacio
donde tiene relación el lado que está alterado. En la izquierda vamos a tener principalmente congestión pulmonar, es lo más visible y lo que más se nota, lo más percibe. En el lado derecho lo que vamos a encontrar van a ser edemas del miembro inferior, hepatomegálico, irritación yugular. Pero eso se ve en una insuficiencia global también. Y en una insuficiencia, las insuficiencias de un solo lado no duran mucho tiempo, son algunos días nomás y después se hacen globales. Luego la insuficiencia cardíaca compensada o descompensada. Un paciente ingresa al hospital bastante edematizado, con disnea, con palpitaciones, por ejemplo, con hepatomegalia, con ascitis, se interna, se le hace tratamiento, especialmente las primeras veces que se descompensa y mejora fácilmente en 10 días, digamos, sale perfecto, sin edema, sin cansancio, por supuesto, a los esfuerzos normales que hacía la persona. Entonces sale compensado, no sale sana. El paciente que ya tiene una patología cardíaca no sana generalmente, ni aunque sea lo opere, no sana, porque tiene que seguir tomando medicamentos. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca, porque es un cuadro funcional, se compensa, no sana generalmente. Por consiguiente, tenemos insuficiencia cardíaca compensada, insuficiencia cardíaca descompensada cuando aparece la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Y por eso se tiene que internar, se tiene que tratar. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca aguda o crónica. La aguda es cuando se producen las manifestaciones de forma rápida y el paciente es un cuadro más grave que el crónico, dependiendo del momento también. Pero producen manifestaciones muy importantes y graves y el paciente muchas veces fallece. Ejemplo, en el lado izquierdo, la manifestación característica de insuficiencia aguda es el edema agudo del pulmón. Y en el lado derecho, la causa principal de insuficiencia derecha aguda es el tromboembolismo pulmonar, que cuando es importante también no hay vuelta, el paciente fallece. La insuficiencia cardíaca congestiva es cuando el paciente está edematizado, congestiva, está congestionado. La insuficiencia circulatoria aguda o shock es cuando hay un shock cardiogénico, una pérdida importante y aguda de la capacidad de contracción del corazón.